Vamos a hablar sobre los fundamentos de la electrocardiografía, pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio anatómico. El corazón es un órgano contráctil con 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, que fundamentalmente son dos bombas, la izquierda y la derecha. La bomba derecha, cuando se produce la sístole, lo que hace es impulsar la sangre a partir de la arteria pulmonar a la circulación pulmonar, mientras que el ventrículo izquierdo es el que impele toda la sangre a la circulación sistémica. Para que el corazón funcione necesita tener una alta coordinación, para que, aparte de los mecanismos valvulares que impiden que la sangre retorne hacia las cavidades anteriores, es decir, que la sangre, por ejemplo, del ventrículo derecho vaya a la aurícula izquierda, es por coaptación valvular, y lo evita. Además, todo ello tiene que estar coordinado en el tiempo. Por todo ello, el sistema de conducción y de marcapasos propios del corazón es fundamental. Anatómicamente, fundamentalmente tenemos el marcapasos principal del corazón, es el nódulo sinusal o de Keith-Flack, que está en la parte alta de la aurícula derecha, que es un nódulo anatómicamente grande de 3,5 centímetros y que tiene un ritmo de despolarización propio. Las células del nódulo sinusal tienen un sistema de despolarización secuencial, de manera que habitualmente produce un impulso eléctrico a un ritmo de unos 60 por minuto, que este es el ritmo cardíaco habitual. De todas maneras, es un nódulo que está muy inervado por el sistema simpático-parasimpático, de manera que diversos estímulos eléctricos hacen que pueda variar, dando la variabilidad de la frecuencia cardíaca normal del corazón. El nódulo sinusal se comunica por 3 haces con el nódulo auriculoventricular o de Achotagara, que habitualmente produce un retardo en la conducción entre el impulso que le llega y el que se transmite al haz de His y, por lo tanto, a los ventrículos. Este retraso es fundamental para dar tiempo a la contracción auricular, que es previa a la sístole ventricular. Es importante saber que los marcapasos propios, o sea, los nódulos, por ejemplo, el nódulo auriculoventricular o incluso la parte alta del haz de His, en caso de que no recibieran un impulso del nódulo sinusal, tienen también un ritmo más bajo, que a veces llamamos de escape, un ritmo más bajo, de manera que si no hubiera un estímulo desde el nódulo sinusal, el propio nódulo auriculoventricular a una frecuencia más baja también produciría un impulso que se propagaría hacia el haz de His y los ventrículos y retrospectivamente también hacia las aurículas. El sistema eléctrico del corazón está esquematizado en este dibujo, de manera que volvemos a insistir, desde el nódulo sinusal se transmite inicialmente el impulso al nódulo auriculoventricular, haz de His, la ramificación derecha e izquierda, y por las fibras de Purkinje hacia el ventrículo. La aurícula izquierda es estimulada directamente desde el nódulo sinusal por el haz de Bachmann. La sístole diástole ya la conocemos, que realmente es el orden habitual en un ritmo sinusal, en un ritmo normal, es el disparo del nódulo sinusal, la activación auricular, después vendría la conducción a los ventrículos con el retraso en el nódulo auriculoventricular y posteriormente la activación ventricular. Recordar posteriormente, para luego interpretar el electrocardiograma, que el corazón derecho es anterior y el corazón izquierdo es posterior. Realmente el corazón, como se ve en este esquema, como se ve aquí, no es solo lateralizado izquierdo, sino que está predominantemente el ápex hacia la izquierda, pero el corazón, la parte derecha es anterior, la aurícula derecha está por delante de la aurícula izquierda y el ventrículo derecho está por delante del ventrículo izquierdo. Aquí correspondería un esquema entre las ondas, que después iremos explicando a lo largo del curso, pero entre las ondas eléctricas que se producen y la contracción, en el cual inicialmente aparecería la onda P, que sería la contracción auricular, que es el paso del vector de despolarización sobre las aurículas, posteriormente el QRS, que sería el paso de despolarización por los ventrículos, después el segmento ST, que sería la fase tónica o la fase de sístole, después la onda T, que ya sería la repolarización, y entre la T y la siguiente P, que sería la diástole. A ver si aquí lo sé hacer un momentito.
Como fisiología, primero hemos hecho una pequeña introducción general sobre el corazón. Hay que recordar que cuando hablemos de electrocardiograma, fundamentalmente no hablamos de sístole y diástole mecánica, que esto es una cuestión de fuerzas contráctiles, sino que hablaremos fundamentalmente de fenómenos eléctricos. Para hablar de fenómenos eléctricos, el corazón es un órgano bastante peculiar. De hecho, los miocitos cardíacos son un músculo especializado y con un sistema diferente. Entre los miocitos cardíacos, por ejemplo, están los discos intercalares que permiten que cuando un miocito se despolariza, pasa por baja impedancia, despolariza el miocito que está a su alrededor. De manera que esto es uno de los fenómenos que produce que cuando aparece el impulso eléctrico, todo el corazón puede contraerse en el fondo como si fuera todo un bloque, y esto permite que la sangre sea impulsada continuamente. Para ello, los miocitos y tanto las fibras de conducción como sobre todo los cardiomiocitos tienen lo que llamamos el potencial de acción o despolarización, o todo el sistema de potencial de reposo y despolarización. Para ello, fundamentalmente, hay un desequilibrio, que es lo que mantiene la situación, un desequilibrio entre iones potasio y sodio, de manera que el cardiomiocito habitualmente tiene un potencial de reposo negativo, bastante negativo, de unos 80-85 unidades, que se mantiene a raíz de que exista mucho más potasio interno que externo y muchísimo más sodio externo que interno. Cuando decimos que un cardiomiocito se despolariza, lo que fundamentalmente pasa inicialmente es la entrada de sodio, que es un ion positivo, de manera que el potencial de acción, el potencial negativo que hay al entrar fibras, al entrar iones positivos, se produce prácticamente cero. Esto hace que se libere mucho calcio y el calcio es el que produce la contracción. Posteriormente se abren las bombas se abre el potasio puede salir, y al poder salir se vuelve a producir un potencial negativo. Esto sería el periodo refractario, es cuando la célula se está contrayendo y no puede ser estimulada, puesto que no entraría más sodio porque ya ha entrado, y después esto se vuelve a reequilibrar fundamentalmente por una bomba sodio-potasio que vuelve a entrar el potasio dentro de la célula y vuelve a sacar el sodio fuera. ¿Vale? Para ello, como hemos dicho, extracelularmente hay mucho menos potasio que intracelularmente, mientras que el sodio es el inverso. En las células marcapasos es diferente, porque lo que aparece es que hay una disminución de la permeabilidad al potasio y hay una mayor permeabilidad al calcio, de manera que hay una despolarización diastólica. Esto es un fenómeno bastante complejo, pero un poco lo que explica es que las células marcapasos, espontáneamente, sin tener que haber un impulso eléctrico, la célula se va despolarizando hasta que aparece el impulso. En las células normales, en los cardiomiocitos, cuando la célula de su alrededor se despolariza, cuando la célula se despolariza, lo que aparece es nuevamente una permeabilidad al sodio, de manera que le entra el sodio externo y es cuando ella también se despolariza. Esto serían lo que clásicamente se explica, ¿no? Que es el hecho de cuando aparece un estímulo, aparece la fase cero, que es la entrada fundamentalmente de sodio, y para ello se necesita que haya un cierto umbral eléctrico. Hay muchos canales que son voltaje dependientes, como por ejemplo que son fundamentales, por ejemplo en el cardiomiocito, son los canales de calcio voltaje dependiente. Cuando la célula se despolariza, los canales de calcio se abren, y tanto del retículo endoplasmático como desde el exterior entra calcio en el cardiomiocito, produciendo la contracción. Esto es lo que explicábamos, que es una de las diferencias fundamentales del cardiomiocito, que es que el potencial de acción en el tejido cardíaco se propaga. Como hemos explicado anteriormente, esto pasaría en el músculo cardíaco, pero además las células de conducción transmiten muy rápidamente el impulso, excepto en las zonas de retraso como en el nódulo auriculoventricular.
Llamamos periodo refractario al momento en que la célula ya se ha despolarizado, que evidentemente aunque aparezca otro estímulo, es muy difícil que la célula se vuelva a despolarizar. Pero, lógicamente, todo esto es un continuum, de manera que hay un periodo refractario absoluto, podemos llamarlo de diferentes maneras. En el fondo lo que es importante es decir es que evidentemente cuando ha entrado mucho sodio, si aparece otro estímulo no puede volver a entrar mucho más sodio hasta que las bombas no hayan vuelto a sacar el sodio, pero depende del estímulo, hay un periodo refractario absoluto y luego hay un periodo refractario que si hubiera un estímulo muy potente sí que podría volver a producir un estímulo. ¿Vale? Como ya hemos dicho, en el sistema cardionector o de conducción hay un retraso muchas veces de la conducción y que además hay que tener en cuenta que esto puede ser estimulado o retrasado por diversos factores. Por ejemplo, la acetilcolina enlentece el impulso y la adrenalina lo acelera. Y diversos trastornos iónicos, fármacos, etc. pueden estar cambiando también la conductibilidad y también la cantidad de tiempo que se retrasa el impulso. Habitualmente el nódulo sinusal tendría un ritmo de 60 o 70, el nódulo auriculoventricular 50-60 y el ADGIS tendría un ritmo de 30-40. En caso de que faltara el marcapasos superior, el marcapasos inferior tendría una capacidad de estimulación y de manera que se produciría otro ritmo inferior. Como hemos explicado antes, la onda dentro del electrocardiograma, recordar que la onda P sería la activación auricular, depende en qué derivación, el tiempo PR sería el tiempo isoeléctrico porque no habría ninguna despolarización en ningún sitio, el tiempo isoeléctrico del retraso del tiempo del nódulo auriculoventricular, el QRS, que es bastante rápido, sería la despolarización ventricular, el ST sería el tiempo que estaríamos en la sístole, que están despolarizadas, que en el fondo es isoeléctrico porque ya no hay ningún vector, y la T sería la repolarización. Los vectores, cuando un vector, una onda de despolarización se acerca a un electrodo, convencionalmente lo hacemos como positivo y es una deflexión positiva en el papel. Cuando se aleja es negativo y también hay que decir que es cuando, que esto luego tendrá importancia sobre todo en la onda T, es cuando es una onda de despolarización. Cuando es una onda de repolarización a veces es en inverso y se acerca y puede ser negativo. Espero haber explicado más o menos los inicios, los fundamentos del electrocardiograma y de todas maneras iremos siguiendo en las siguientes explicaciones.